Bueno, estábamos viendo entonces cómo a través de esta función política que lleva adelante el Poder Judicial se genera todo este activismo judicial que es muy fuertemente criticado, digamos, por no ser, digamos, dentro de todo una conducta muy democrática de ser llevado adelante por parte, digamos, de un órgano, digamos, que no es elegido de manera directa y que de alguna manera le pone límites a los otros poderes que sí tienen una elección una elección más democrático a ser electos directamente por los ciudadanos. Bueno, entonces esta función política que se refleja en este activismo judicial, sobre todo, digamos, esta función política se ve reflejada, digamos, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a alto tribunal constitucional. Tenemos que tener presente, digamos, de que el Poder Judicial tiene, digamos, actúa a través de tribunales jurisdiccionales y a través de en otro rol que es el Tribunal Constitucional. Nosotros, digamos, tenemos incorporado a través de nuestro sistema que es difuso, digamos que cada uno de los jueces ejerce esta función, la función jurisdiccional, pero también al mismo tiempo ejerce el control de constitucionalidad, llegando al punto más alto, digamos, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero tenemos que tener presente, digamos, que en otros países no tienen este sistema, tienen un sistema donde está de alguna manera diferenciado, digamos, el rol de función, el rol o la función jurisdiccional en algunos tribunales y el rol o la función de control constitucional en otro tipo de tribunales. Por ejemplo, en Alemania, en España, en Italia, existe, digamos, lo que se llama un tribunal constitucional, que es el encargado, digamos, de hacer este control, y es un órgano específico, digamos, y que está concentrado en ese mismo órgano, a diferencia de nosotros que está disperso en cada uno de los jueces. Acá creo que en Latinoamérica Perú también tiene, digamos, un tribunal constitucional. Entonces ahí funciona, digamos, de otra manera el sistema. Pero en nuestro sistema, digamos, vemos que el Poder Judicial en cada uno de sus órganos miembros, en cada uno de los jueces, en cada uno de sus tribunales, tiene, digamos, esta doble función de tener a su cargo el control jurisdiccional y, es decir, digamos, la facultad de resolver las controversias que se susciten entre los individuos a través de la aplicación del derecho vigente, y después tenemos también la función de hacer ese control de constitucionalidad que se había autoarrogado, digamos, el Poder Judicial a partir del fallo de Marbury. Entonces tenemos que cuando el Poder Judicial empieza a cumplir ese rol, digamos, de tribunal constitucional, o sea, de ejercer un control sobre los otros poderes, sobre la validez o no de los actos de los otros poderes, entonces vemos que está teniendo una función política. Política no en el sentido partidario, sino política en cuanto, digamos, a todas aquellas actividades que tienen en mira, digamos, a lograr el bien común. Entonces, en este momento, cuando la Corte, los tribunales, sobre todo la Corte, realiza esta función política a través del control de constitucionalidad, entonces vemos que ahí es cuando, digamos, la Corte se activa, la Corte Suprema se activa como poder, digamos, frente a los otros poderes, como poder de Estado, porque le permite el control de los otros poderes y ejercer poner, digamos, en funcionamiento este sistema de pesos y contrapesos y de controles mutuos, digamos, que se diseñó, digamos, en nuestra Constitución de 1853 y que fue validado, digamos, a través de las sucesivas reformas que hubieron en nuestro país. Bueno, entonces hay que tener presente, digamos, un poco que esta función política, digamos, que se lleva adelante a través del control de constitucionalidad, sobre todo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es algo que está muy visibilizado por la sociedad. Siempre se lo ve, digamos, en el rol más a los jueces, en el rol y a la Corte, en el rol más en el rol de la función jurisdiccional, pero no, digamos, en esta función política cuando actúa como tribunal constitucional. Inclusive, digamos, esta falta de visibilización, digamos, por parte de la sociedad
este rol o esta función política que tiene la Corte, inclusive en muchos operadores del Poder Judicial o muchos operadores jurídicos tampoco, digamos, lo visibilizan, ya que fueron formados en otro paradigma, en el paradigma, digamos, de lo que se denominó el Estado legal del derecho, donde el juez simplemente es un mero aplicador de la ley, es la boca de la ley sin, digamos, ejercer facultades de controlar, digamos, no se la veía, digamos, un poco en ese rol. Entonces, esto, digamos, tiene que ver con esto que yo les comentaba, digamos, de que en un principio, en un principio se establecía, digamos, y esto viene también con una referencia histórica que surge, digamos, de la Revolución Francesa, donde a los jueces de alguna manera no se le tenía mucha confianza por parte de los revolucionarios franceses, por parte de los movimientos de la Ilustración. ¿Por qué? Porque se les tenía desconfianza porque se los tenía como que eran representantes del antiguo régimen, que eran monárquicos. Entonces, de alguna manera trataron de restringir, digamos, su peso, digamos, a la mínima expresión, diciendo que solamente eran los encargados de, a través de una aplicación lógica, determinar simplemente los casos en que se aplicaba la ley. Y la interpretación que se hacía era mínima, y ni ahí que iban a dar la facultad o iban a hacer, de alguna manera, permitir que tuvieran el rol de declarar, digamos, qué actos de los otros poderes, del poder legislativo, digamos, y del poder judicial, iban a ser válidos o no. Esto se dio en el contexto, digamos, de la Revolución Francesa, que ha tenido también muchísima influencia en nosotros a partir, digamos, de la divulgación, digamos, de lo que es el Código de Napoleón, el Código Civil y toda, digamos, la influencia que ejerció en todo el mundo, no solamente en nuestro país, la Revolución Francesa. Pero, digamos, esto es distinto, digamos, en el sistema de Estados Unidos. La revolución en Estados Unidos no tenían este precedente, digamos, de tener tanta desconfianza hacia los magistrados, hacia los jueces. Entonces, ellos no tuvieron, digamos, ningún tipo de problema, digamos, de asignarle un rol político a los jueces, y esto se vio reflejado, digamos, en el que el poder de los jueces, en la posibilidad que tenían los jueces de apoyar sus decisiones jurisdiccionales o sus decisiones judiciales en la Constitución más que en las leyes. O sea, se apoyan en las leyes, pero por sobre todo se tienen que apoyar en la Constitución. Esto es, digamos, esto es de fuente norteamericana, distinto, digamos, distinto del perfil que venía desde Europa continental, desde los postulados de la Revolución Francesa. Nosotros, digamos, al tomar, digamos, como fuente de nuestro sistema constitucional al sistema norteamericano, obviamente que hemos sido más permeables, digamos, y establecimos en nuestro sistema esta posibilidad, digamos, de que los jueces tengan ese rol político. Bueno, y obviamente que ese rol político surge, digamos, del fallo de Marbury. Ya, como ya ha dicho Hamilton en el Federalista, había planteado que los jueces tenían el rol de ser custodios y guardianes de la Constitución. Y un poco esta idea fue tomada por los constituyentes. Ahora, pasando ya, digamos, el rol de control de constitucionalidad que tiene el Poder Judicial, vamos a enfocarnos un poquito, digamos, ahora en este otro rol que es la función jurisdiccional, digamos, que tiene el Poder Judicial, que esta es la más conocida. Esta función jurisdiccional surge, digamos, de alguna manera tiene su primer perfilamiento histórico, su primer antecedente histórico en las teorías de Locke, que después fue de alguna manera ajustado, tomado, reformulado por Montesquieu en el espíritu de las leyes. Bueno, y entonces ahí en estos autores vieron la necesidad, digamos, de que exista un organismo que sea distinto del organismo que legisla y que sea un organismo distinto del organismo que ejecuta, que gobierna, que se encargue de juzgar, es decir, de aplicar, digamos, la ley, digamos, a los casos en concretos de conflictos que van surgiendo en la sociedad. Y es ahí en donde entonces surge
la necesidad de establecer un poder judicial, un organismo distinto del organismo legislativo, del organismo ejecutivo, que se encarga de juzgar. Y entonces ahí encaja, digamos, en lo que vendría a ser la teoría de la separación de poderes para poder evitar o garantizarse de alguna manera evitar todo tipo de abusos o arbitrariedades en este sistema de pesos y contrapesos, digamos, que tiene el constitucionalismo moderno.